El libro de Daniel es, sin duda, uno de los textos más fascinantes y a la vez más polémicos de la Biblia. Es un libro que parece tener dos caras, dos mitades muy diferentes. Por un lado, nos cuenta historias increíbles de fe, de coraje, de supervivencia en una corte real totalmente ajena. Y por el otro, de repente, nos sumerge en unas visiones apocalípticas súper complejas que, han sido un rompecabezas para teólogos y expertos durante siglos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Pero antes de empezar a desglosar las historias y las visiones, es crucial que entendamos el debate central que rodea a todo el libro. Es una pregunta que, de hecho, divide a los estudiosos hasta el día de hoy. Y la pregunta es esta: ¿lo que estamos leyendo es una profecía real, escrita por un hombre llamado Daniel en el siglo VI a.C., que tuvo una visión divina del futuro? ¿O es, en realidad, una obra histórica, escrita por un autor desconocido mucho después, en el siglo II a.C., que contaba eventos que ya habían pasado para darle ánimo a su gente? A ver, básicamente hay dos grandes posturas. La visión tradicional, la de toda la vida, sostiene que Daniel fue el autor en el siglo VI. Si esto es así, el libro es un testimonio increíble de profecía sobrenatural. Pero por otro lado, la visión más crítica argumenta que el libro se escribió mucho después, cerca del año 165 a.C. Desde este punto de vista, las profecías no son predicciones, sino más bien una forma de contar la historia para dar un mensaje de esperanza. Entender estas dos maneras de ver el libro es clave para todo lo que vamos a explorar. Ahora sí, pasemos a la primera mitad del libro, los capítulos del 1 al 6. Aquí no hay visiones raras ni bestias apocalípticas. Lo que encontramos son relatos, historias muy vividas sobre Daniel y sus 3 amigos, que eran jóvenes de la realeza de Judá, llevados como prisioneros a la mismísima corte de Babilonia. Y todo comienza con un acto que define su carácter desde el minuto 1. Siendo apenas un muchacho prisionero en tierra extraña, Daniel toma una decisión súper valiente que va a marcar el resto de su vida. Se va a mantener fiel a sus principios, cueste lo que cueste. Y para demostrar que su fe tenía sentido, propone una prueba muy simple. Él y sus amigos comerían solo vegetales y agua por 10 días, mientras los demás jóvenes disfrutaban de los manjares del rey. ¿El resultado? El texto nos cuenta que al final de la prueba no solo se veían más saludables, sino que Dios les había dado una sabiduría fuera de lo común. Ahora, lo que es realmente impactante de estas historias es el nivel de fe que muestran. Pensemos en el famoso relato del horno de fuego. Los 3 amigos de Daniel se enfrentan a una muerte segura, y su respuesta al rey es una de las declaraciones de fe más potentes que existen. Básicamente dicen: creemos que Dios puede salvarnos, pero incluso si no lo hace, nuestra decisión está tomada. Una confianza absoluta. Y luego tenemos, claro, el famoso incidente de la escritura en la pared. En medio de una fiesta bastante irreverente, aparece una mano de la nada y escribe un mensaje misterioso. Nadie lo entiende, excepto Daniel. Y el mensaje es una sentencia: el reino caería esa misma noche. Lo más curioso, como destaca la fuente, es que durante mucho tiempo los historiadores dudaron si este rey Belsasar existió de verdad. Pero tiempo después, descubrimientos arqueológicos confirmaron que sí fue corregente con su padre, validando un detalle clave del relato bíblico. Bueno, ahora dejamos las historias y nos adentramos en la segunda mitad del libro. Y aquí la cosa cambia por completo. Entramos en el terreno apocalíptico, un tipo de escritura que usa muchísimos símbolos y visiones para hablar del futuro. El foco ya no son las anécdotas en la corte, sino las profecías de Daniel sobre la caída y el surgimiento de grandes imperios y los eventos del fin de los tiempos. La primera gran visión profética, curiosamente, no la tiene Daniel, sino el rey Nabucodonosor. Él sueña con una estatua gigante, imponente, hecha de distintos metales. Y por supuesto, Daniel es el único capaz de interpretar lo que significa. Una secuencia de reinos que dominarán el mundo uno tras otro. Y aquí es donde vemos un paralelismo brillante. Años más tarde, Daniel tiene su propia visión, esta vez de 4 bestias aterradoras. Como se ve en la tabla, la interpretación que presenta la fuente es que ambas visiones describen exactamente la misma línea de tiempo. La cabeza de oro de la estatua es el león, el imperio babilónico. El pecho de plata es el oso, el imperio medo-persa. El bronce es el leopardo,
el Imperio griego, y finalmente las piernas de hierro son esa cuarta bestia aterradora, el Imperio romano. Dentro de la visión de esta cuarta bestia, de este Imperio de hierro, surge un detalle inquietante, un cuerno pequeño, una figura que empieza siendo insignificante, pero que crece hasta volverse desafiante y muy poderosa. La fuente que usamos aquí es muy específica, según su interpretación premilenialista, que es una forma de entender el fin de los tiempos. Este cuerno pequeño es una referencia directa a la figura del anticristo. Bien, y ahora llegamos a una de las profecías más específicas, detalladas y, por supuesto, debatidas de todo el libro, la profecía de las 70 semanas. Es básicamente una línea de tiempo profética que para muchos predice eventos clave en la historia del pueblo de Israel. A ver, la clave para entender esto es la palabra semana. Ojo, aquí no se refiere a 7 días, para nada. Según la interpretación de la fuente, cada semana profética representa en realidad un periodo de 7 años. Así que si hacemos las cuentas, 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Entonces, siguiendo esta interpretación, la línea de tiempo se despliega así. Las primeras 69 semanas, o sea, 483 años, empiezan con el decreto para reconstruir Jerusalén y terminan con la llegada y la muerte del Mesías. Luego, esta visión propone que hay una brecha, un paréntesis de tiempo indeterminado que sería la era actual. Y finalmente, la última semana, la número 70, sería un periodo futuro de 7 años que a menudo se asocia con la Gran Tribulación. Para ir cerrando, es importante notar el doble legado del libro. Por un lado, tenemos estas historias de los primeros capítulos que han servido de inspiración por generaciones. Y por otro, están las visiones proféticas, que se han convertido en un pilar para muchas creencias sobre el fin de los tiempos. El impacto de Daniel es, la verdad, innegable. Sus historias son un ejemplo potentísimo de integridad y fe ante la presión. Sus visiones han dado un modelo para interpretar la historia y son la base de la escatología, que es el estudio del fin de los tiempos para millones de personas. Y algo fundamental, contiene una de las promesas más claras de todo el Antiguo Testamento sobre una futura resurrección. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Más allá de todos los debates académicos y teológicos, ¿qué relevancia pueden tener hoy estas historias antiguas de fe inquebrantable y estas visiones de imperios que nacen, crecen y desaparecen?